En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Registra hoy tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM. Presidencia de la Nación. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Vuelve Vamos los Jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumula más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anuales 0% cada 1.000 pesos en 3 cuotas. La cuota será 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com/promociones. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. En silêncio, à beira do grito, chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos a través de Facebook /Hernán Dobri, en Twitter en @Hernán Dobri, o pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en YouTube/Ecomedios 1220. Hoy nos acompaña un licenciado en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, que además estudió en el Colegio Carlos Pellegrini, fue periodista, editor, colaboró con publicaciones como La Nación, El Porteño, Tres Puntos, El Ciudadano, Babel, entre otros medios. Integró el equipo fundador del programa radial El Bulo de Berlín. Se desempeñó como jefe de prensa y comunicación de Espasa Calpe, luego fue gerente de Grupo Planeta, dirigió la unidad de negocios de publicaciones periódicas de torneos y competencias, fue gerente de la editorial Estrada, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Argentina de Publicaciones. Entre 2005 y 2012 fue director editorial de la región sur de Random House Mondadori en Argentina. Fue asesor de programas culturales en el gobierno de la ciudad antes de ser nombrado coordinador general del sistema de medios públicos porteño. Fue electo diputado del Parlasur en octubre de 2015 por la Ciudad de Buenos Aires como parte de la Alianza Cambiemos. Fue ministro de Cultura de la Nación hasta hace muy poquitito y actualmente se desempeña como secretario de Cultura de la Nación. Hoy nos visita en Voces y Memorias Pablo Beluto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Hernán, por invitarme. Hace un tiempo en una entrevista, cuando te preguntaban sobre todo el tema de la Biblioteca Nacional y los cambios en la biblioteca, decías que ser el director de la Biblioteca Nacional es como recibir las palmas de teniente general para un militar, como si hubiera un escalafón en la cultura. ¿Y ser ministro qué es? Bueno, sí, no, en realidad discutía esa idea
de que había que nombrar en la Biblioteca Nacional al Borges de nuestro tiempo, y la verdad es que, salvo en el caso de Alberto Mangel, que es un extraordinario intelectual y amante de las bibliotecas, también pensaba que era hora de nombrar a alguien que supiera técnicamente de bibliotecas y de su gestión, que es algo muy sofisticado y muy complejo, y por eso mantuvimos a Elsa Barber primero como su directora y después como directora cuando Alberto tuvo que irse por temas de salud. Pero tampoco creo que ser ministro de Cultura, o el requisito para ser ministro de Cultura, sea ser la persona más culta o la persona o un intelectual muy relevante. Ha habido casos en el mundo de intelectuales muy relevantes. De hecho, casi te diría que el modelo en el cual todos los funcionarios del área cultural nos intentamos reflejar, probablemente sin éxito, es el de André Malraux, que fue el ministro de Cultura de Charles de Gaulle después de la guerra en Francia, y un poco el que inventó este trabajo. Bueno, acá fue Marcos Aguinis en su momento. Bueno, Marcos Aguinis, claro, Marcos con el regreso a la democracia. Pero sí, creo que lo que he aprendido es que lo más importante es tener una capacidad de gestión y administración. El Estado es como diría León Gieco, un monstruo grande y pisa fuerte. Entonces hay que poder domarlo, y eso lleva un tiempo de aprender. Y además, para una cosa es que me interesen las ideas, o que tenga por mi trabajo en la industria editorial, he tenido un largo y fructífero contacto con escritores de todo tipo, pero no soy un escritor, no soy un artista, he estado más del lado de la gestión cultural toda la vida que del lado de la producción, digo, y bueno, es difícil encontrar a alguien que pueda hacer las dos cosas. Digo, finalmente lo que uno trata de hacer es gestionar un presupuesto del modo más racional y eficiente posible, y al mismo tiempo ir modernizando nuestras instituciones culturales y ponerlas más a tono con la época. Decías alguna vez que nunca te imaginaste cómo era ser ministro. No, claro, ni aún oíste. Bueno, ¿qué te imaginabas antes y con qué te Mirá, encontraste para mí después de 2 años? muy inesperado. Yo había trabajado muy intensamente en la campaña del año 2015, en la del 2013. Me había reencontrado después de 20 años de trabajar con los libros, me había reencontrado con mi formación en comunicación. Tuve y tengo una relación muy rica y muy fructífera con Jaime Durán Barba, con Marcos Peña, con Hernán Lombardi, y con mucha gente del equipo de comunicación, y sobre todo de las distintas usinas de ideas de Cambiemos. Y no me esperaba ni me imaginé que iba a seguir trabajando vinculado al gobierno a partir del 2015, pero me sorprendió mucho cuando el presidente entendió que podía ser su ministro de Cultura. Y la verdad es que acepté, por supuesto, con esa sensación de vértigo que te da cuando te encontrás con un tren que si no te subís por ahí después no va a volver a pasar. Pero al mismo tiempo, por supuesto, no tenía claro qué iba a cambiar en mi vida, porque toda mi vida había trabajado prácticamente en su totalidad en el sector privado. Y bueno, y los cambios fueron llegando, te diría, desde la vida cotidiana hasta la manera de trabajar, o a familiarizarme con lugares que hasta entonces desconocía. Digo, yo tenía la sensación de que como ciudadano, si la política es un gran teatro, como ciudadano había estado en la platea, como ocasional periodista y como editor de libros había conocido las bambalinas, porque me había tocado tratar con muchos periodistas de investigación, con muchos políticos que publicaban libros, y entonces estaba entre las bambalinas, pero nunca me había imaginado que iba a estar del lado del escenario. Pero al mismo tiempo me permitió tener una visión de 360 grados, de poder estar. Un periodista amigo, Pablo Sirven, un día, harían 3 meses que yo había empezado la gestión, me encontré con él y me dijo, ¿y te acostumbrás?
Y yo me acuerdo que le contesté, no quiero acostumbrarme, porque creo que uno de los problemas que tuvimos en la Argentina fue pensar la gestión pública casi como una aristocracia del siglo XVIII. Y la verdad que es fácil caer en eso, porque te proporcionan un chofer, no haces la fila en el aeropuerto y pasas por los salones VIP, hay alguien que te está esperando para que te sientes en el lugar que te corresponde. La vida no es así. Y traté desde el primer día de no acostumbrarme a esa vida un poco privilegiada que a veces tenemos los funcionarios, y sigo yendo a trabajar caminando, y vuelvo caminando, y voy a la plaza con mi hijo, y voy a hacer las compras. Y a veces eso me doy cuenta que genera cierta sorpresa. No soy una de los más conocidos, pero sí me pasa que la gente le impresiona, y le impresiona de una manera muy positiva, evidentemente porque no esperan que un ministro o un secretario esté en la panadería haciendo la cola para comprar medialunas un domingo a la mañana, o en la casa de pastas, o en el chino de la vuelta. Digo, hay una... a veces parece que ser funcionario es como si entraras en una casta como tenía la Unión Soviética, digo, de la burocracia, la nomenclatura, de gente que tiene todos los problemas resueltos. Y la verdad es que yo prefiero seguir siendo un ciudadano que trabaja de ministro, de hecho vivo de mi trabajo también, y a ser un profesional de los ministerios y todo eso, que lo cual es muy respetable, pero no creo que sea mi caso. ¿Por qué te metiste en política? Mira, es una buena pregunta, que cada tanto vuelvo a formularme para ver si sigo pensando lo mismo. Pertenezco yo nací en 1966, o sea que tenía 18 años en 1984. O sea, no llegué a votar en las elecciones del 83, estaba terminando la secundaria. Y siempre me interesó la política, y cuando apareció la figura de Macri, al principio, como muchos, tenía muchos prejuicios, pero con el tiempo me fui acercando y me fui dando cuenta que yo me sentía identificado con más que nada, con una manera de pensar la Argentina y sus problemas, y pensar cómo había que gobernar, con una sensación más contemporánea, de algo que me interpelaba más a mí. Y cuando decidí dejar la industria editorial después de tanto tiempo, con la agenda en blanco y la idea de no saber para dónde iba a seguir, se dio una situación. Jaime Durán Barba, a quien yo le había publicado un libro, y Alejandro Rosicen, a quien también conocía por la editorial, y Hernán Lombardi, me invitaron un día a almorzar porque querían presentarme a Marcos Peña. De diciembre del 2011, el 2012. Y encontré en Marcos a un tipo muy inteligente y muy convencido de que inexorablemente íbamos a ganar las elecciones en el 2015. Y ahí siempre, si yo ya venía pensando en la época del kirchnerismo, ¿por qué nosotros no? Yo nunca fui kirchnerista, y decía, y veía cómo nuevas generaciones, sobre todo a partir del fenómeno de la cámpora, iban accediendo a lugares de mucho poder, como el caso de Kicillof. Mi generación, ¿qué hizo? ¿Qué tiene para dar? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir quejando mirando la tele o en las redes sociales? Y ahí dije, bueno, esta es una oportunidad, es un lugar en el que me siento a gusto, es un lugar donde la diversidad de ideas se valora, y me sentí que tenía una oportunidad de aportar y de conciliar, sobre todo a partir de lo que vos mencionabas, el momento en el que me convertí en subsecretario a cargo del sistema de medios de la ciudad. Podía conciliar mi vida laboral, o sea, tener un sueldo y participar de un proyecto político. Y eso realmente me determinó, y aún en los momentos difíciles y en los momentos más duros, en los que uno a veces está en su casa y se pregunta, ¿pero qué hago acá en el medio de este lío? Me acuerdo de eso y ratifico que fue una gran elección, más allá de que
siento que el hoy presidente Macri ha sido extremadamente generoso conmigo al darme un lugar tan importante, pero siento también que es una oportunidad única. Digo, pero una oportunidad no para un gobierno, o un equipo de gobierno, o una coalición, sino una oportunidad para la sociedad, de ver si estamos o no a la altura de nuestros deseos, a la altura de nuestros sueños, y qué es lo que le toca a uno para salir de esa platea pasiva en la cual yo también he estado, donde uno simplemente opina, para pasar de esa mirada desde la platea a ser parte del escenario, a ser protagonista. Me acuerdo que Mangel, cuando recién había llegado, todavía no había aceptado el cargo, pero todavía no había asumido. Habían pasado unos meses, porque estaba dando clases en Estados Unidos. Y una vuelta hizo un viaje para ir conociendo la biblioteca. Llovía cántaros, me acuerdo, porque habíamos vuelto de una cena y estábamos como en un zaguán protegiéndonos en un techito. Y le digo, Alberto, ahora que aceptaste, decime, y que ya no puedes volver atrás, decime por qué aceptaste. Y él me dijo algo que yo me siento identificado. Mira, yo me pasé toda mi vida, la de él había sido más extensa que la mía hasta ese momento, observando y contemplando. Y tengo la sensación de que llegó el momento de hacer. Bueno, yo tuve esa sensación de que había llegado el momento de hacer y que a una parte de la sociedad le había llegado el momento de hacer. Estamos conversando con el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Beluto. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Huellas en el Mar, Charly García. Chorreando sin parar.
Era Huellas en el Mar, Charly García, tema que eligió Pablo Beluto para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Bueno, habla de cuando tenía 18 años y Charly García había grabado su primer disco en los Estados Unidos, este disco Clicks Modernos. Que lo mataron. Que lo mataron, claro, porque él venía de una cosa medio más tanguera con Serú Girán y de pronto se había vuelto muy pop, muy contemporáneo, con una... Y lo que más me impresiona de esa canción, que hace algunas referencias a las drogas por ahí, pero también dice, hay un verso que dice, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Y es algo que también tiene que ver con tu pregunta anterior sobre por qué uno de grande decide abrazar una vocación política y bueno, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Digamos, porque quiero estar acá. Digo, es decir, había un viejo... Yo tengo muchos amigos, compañeros míos de colegio, universidad, que en distintos momentos intentaron suerte, algunos con mucha suerte, otros con no tanta suerte, en otros países. Yo nunca me fui, no sé, no creo que sea un valor, pero no me salía. Y me acuerdo de una cosa de Atahualpa Yupanqui que se llama la Milonga del Peón de Campo, donde un peón de campo del partido de Magdalena, él cuenta cómo es su vida y cómo es su casa, y al final dice, muchas veces pensé en echarme a volar y hacerme perdiz, pero me gusta el aire de acá. Entonces, bueno, a mí me gusta el aire de acá. Serrat dice algo parecido, dice, cuando los muertos están en cautiverio y no dejan salir del cementerio. Totalmente, ¿no? Sí. Estamos acá. Yo creo que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer acá. Llevas, bueno, ya estos 3 años de funcionario en los diferentes cargos, y hoy el gobierno está tratando de capear la mayor crisis que atravesó. ¿Cómo lo ve, cómo te sentís vos desde adentro, viniendo de un sector totalmente diferente, no tiene nada que ver con la economía ni nada? ¿Cómo percibís este momento del gobierno? Hay un dato que yo creo que no ha sido lo suficientemente analizado todavía, que es la lógica de equipo. Durante el kirchnerismo era habitual, no había reuniones de gabinete, el gobierno funcionaba de un modo radial, eso era el estilo de Néstor y después de Cristina. En cambio acá, por las características del propio presidente y de su mesa más chica, hay una necesidad de escuchar distintos puntos de vista y hay una necesidad de trabajar transversalmente. Y entonces, te diría, eso que para algunos es una debilidad en algún punto, para mí es una enorme fortaleza, la idea de trabajo en equipo. Lo vivo por un lado lo vivo con la misma preocupación con la que la vive cualquier ciudadano, porque voy a hacer las compras, las cosas están más caras, me voy a los timbreos y veo lo difícil que está la situación para los sectores más vulnerables, más populares, en el conurbano bonaerense. ¿Qué les dicen? Mirá, hay 2 o 3 cosas que nos dicen. La primera, por supuesto, nos hacen saber que la cosa puede estar mal, que está mal, que las tarifas, que la plata no alcanza, que a veces hay dificultades para conseguir trabajo. Pero también, en el último, por ejemplo, que fue en Florencio Varela, en una localidad en un barrio dentro de Florencio Varela que se llama Ingeniero Alan, una zona de clase media-baja y clase baja, también había una distinción muy clara entre esos que estuvieron antes, que no son solamente el kirchnerismo, es un grupo bastante más grande que el kirchnerismo, que lo incluye pero lo excede. Y en ustedes tenemos confianza, pero pónganse las pilas, porque la situación está dura, pero no queremos que vuelvan los otros. Y en esa tensión o en esa polaridad entre, creo que nos la jugamos, creo que hay una profunda decisión de realmente sanear algunos problemas estructurales que tiene nuestra economía, que nos han impedido crecer durante décadas, que nos han impedido reducir la pobreza durante otras décadas.
que nos van a llevar mucho tiempo. Tal vez al principio teníamos como todo novato la idea de que todo lo íbamos a poder resolver un poco al mismo tiempo y a altísima velocidad, y nos dimos cuenta que por algo estos problemas son tan estructurales, tan profundos, afectan tantos intereses. Pero hoy me lo crucé al presidente en la Casa Rosada y lo vi súper convencido con el rumbo, súper convencido, y él nos transmite siempre mucha tranquilidad y paz, que cuesta tenerla en ese contexto donde vivimos además muy a merced de nuestra dependencia de mercados internacionales, de Wall Street, de tenedores de bonos, de fondos de inversión. Al mismo tiempo también creo que todos los funcionarios tenemos una responsabilidad muy grande. Te dirían dos cosas. Una, que a mí me pasa, que es entender que la plata que manejas no es tuya. Parece una pavada, pero en la Argentina no lo es. Y que tenés que pensar tu área de gestión desde afuera, porque si no el microclima de los ministerios, del encierro, de la oficina, de los despachos, te hace perder perspectiva. Por eso a mí los timbreos me gusta el contacto con la gente, me gusta ir a estar con la gente, porque a su vez las personas de carne y hueso no tienen su cabeza funcionando como los medios. Sus problemas van de los muy locales a problemas que son muy estructurales. Digo, la lógica de un padre cuyos hijos no tienen clase porque hay muchos paros en la provincia de Buenos Aires, la lógica de aquel que perdió el trabajo y le está costando conseguir otro, la lógica del comerciante que se le cayeron las ventas, pero que quiere que sus hijos le vaya bien, del que está endeudado. Es la vida real, es como historia económica y social argentina 1 de la universidad, pero vista desde el trabajo de campo, desde la vida real. Y aprendo mucho, ahí aprendo mucho después para neutralizar un poco esa licuadora en la que vivimos los funcionarios, donde una frase de la noche fue un tuit al día siguiente que se viralizó, fue una nota de prensa, fue tapa de un portal, y crees que la vida es eso, y la vida no es eso. Recién hablabas de esa cuestión de el mantenerte con la cabeza, así, de que sos un ciudadano también, y no acostumbrarte a esa cuestión de ministro. Que se vienen el año que viene las elecciones, el presidente ya dijo que se va a volver a postular. Sí, claro. ¿Qué te gustaría hacer? No, bueno, aportar a la campaña es una etapa fueron 2 campañas que me tocó trabajar fascinantes, primero porque la escala es inmensa, es todo el país. Las elecciones nacionales tienen eso. Y al mismo tiempo es como un trabajo de edición permanente, porque necesitas que tu mensaje llegue lo más claro, lo más nítido, lo más consistente. Implica escuchar mucho, escuchar dónde están las insatisfacciones, las ansiedades, las satisfacciones de la sociedad, qué es lo que está mirando en distintos sectores. Pero a nivel personal, ¿te gustaría ocupar algún otro cargo? No, yo creo que en estos casos electivo, lo mejor que uno puede hacer es estar disponible para lo que haga falta. Digo, me encanta lo que hago, me encantaría seguir haciéndolo, me encantaría seguir haciendo otras cosas. A veces soy de los que piensan que una sola vida no te alcanza para todo lo que uno quiere hacer. Entonces, cada lugar, cada trabajo siempre fue un desafío, y cada aporte es un desafío, y donde me necesiten voy a estar. ¿Qué te gustaría el día siguiente a dejar el cargo? ¿Qué vas a hacer? Mira, tengo la lista, es kilométrica. Tengo ganas de escribir, tengo ganas de... Pasé
muy fugazmente por el mundo de la producción audiovisual con un documental que hice con Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis. Tengo otras ideas de documentales que tienen que ver con nuestra historia. Tengo ganas de leer, he perdido. Tengo ganas de terminar de lograr aprender a tocar el piano. Tengo ganas tengo tantas ganas, te digo, de tantas cosas, porque esto sí lo que he descubierto es que es una función, como se dice ahora, de 7x24, ¿no? Es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, donde la cantidad de estímulos que tenés es altísima y tenés que estar listo para responder de inmediato y de tratar de cometer el menor número posible de errores. Así que también pienso en volver a tener un poco horarios más normales, digo. Estamos conversando con el secretario de Cultura, Pablo Beluto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un minutito más con más voces y memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. This town, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts, a sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same,
or manage to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you had best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. Era Sting and Yet, tema que eligió Pablo Beluto para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, tengo una devoción particular por los tipos que logran hacer temas pop muy pegadizos. Y este es uno de los últimos temas pegadizos que escuché. Pertenece a un disco de Sting que se llama The Ship, que en realidad es la música de una obra de teatro musical, valga la redundancia, que él hizo a propósito de su ciudad natal, donde había un astillero, y él aparentemente vivía en la calle del astillero, y toda la obra completa es muy interesante, pero este tema tiene son esas canciones que no puedes dejar de mover el pie, y la letra es muy interesante también sobre ese mundo portuario que él describe. ¿Alguna vez has hablado de tu familia y de los orígenes de tu familia? Una familia que venía muy humilde, y un poco la historia de tu abuela, que en la década del 30 era madre soltera. Así es, tu papá, la mamá de que mi papá. no llegó a terminar la primaria de joven. Y por el otro lado, tu otra abuela, una inmigrante turca, judía sefaradí, que se casa con tu abuelo, y aparte contaste en algún momento que hasta en La Pampa era la que había armado la cooperativa de electricidad de la provincia. Del pueblo, ¿no? Del pueblo donde vivía. Sí. ¿Cómo...? Hay una cuestión que me llamó mucho la atención, lo que dijiste en una entrevista, que decía, el prejuicio estaba muy marcado en la familia. Sí, claro. ¿Prejuicio a qué? Bueno, el prejuicio... Porque era una ensalada la familia. Claro, pero había distintas visiones, el otro estaba muy cerca. Mi abuela se había casado con un señor judío, apenas había llegado, y había tenido tuvo seis hijos, de apellido Levi, que de algún modo formaban parte de la cultura judía porteña, y después de enviudar se fue a La Pampa, una viuda con 6 hijos y otros que había perdido en embarazos, y ahí se enamora y se casa de un solterón estanciero de familia católica, en 1941, era un escándalo. Era un escándalo para ambas colectividades, de algún modo, para ambos grupos. De ese segundo matrimonio de mi abuela, la única hija fue mi mamá. Entonces en mi familia estaba la cultura judía,
y mi mamá después se casa con mi papá, con esta historia que vos contabas. Pero la cultura judía no era mi cultura, es decir, yo estaba como en la periferia, estaba más cerca que otros compañeros míos de escuela. Yo había ido a una primaria pública, acá en Buenos Aires, y entonces no me sentía del todo judío, pero sabía que corría sangre judía en mis venas. No me sentía del todo católico, a pesar de haber sido bautizado, lo cual me hacía ver los prejuicios con mucha nitidez. Y al mismo tiempo me dio la posibilidad de conocer ambas culturas desde sus lugares más, por ahí más icónicos, bar mitzvahs, casamientos, muertes, bautismos, comuniones, Año Nuevo, Navidad. Aún hoy, de hecho, con mi mejor amigo nos juntamos, que se llama Kremer de apellido, que él sí viene de una familia judía más eskenazi clásica de Buenos Aires. Nos juntamos en Nochebuena para comer sándwich de pastrón con pepino, digamos, y festejamos una suerte de Navidad judía con arbolito y nuestros hijos y nuestras parejas. Yo creo que me hizo ver eso, y me hizo ver también la gastronomía de los sefaradíes, que es un tío mío, o sea, medio hermana de mi mamá, tenía una casa de exquisiteces árabes de Medio Oriente, y ahí conocí el quipe, los bollos, las borrecas, comida que formaba parte de mi dieta, digamos. Pero siempre tenía esta cosa. De hecho, había tenido una novia en la secundaria, también de una judía, que los padres no me querían del todo porque como candidato para su hija, porque yo no era del todo judío, digamos, en lo cual en hebraica podía dar lugar a comentarios por ahí no del todo felices. Entonces viví eso, y entonces veía muy en acción los prejuicios, porque por ahí quien tenía prejuicios contra los judíos, al no ver en mí a un judío, se sentía en confianza para decírmelos. Para hablar sinceramente. Y me acuerdo un jefe que una vez me dijo, lo tendrías que conocer a fulanito, no parece judío. Y yo decía, ¿cómo? Claro, pues él no sabía que yo... o me pasó también la visión, por ahí un capítulo no tan explorado, que es la visión que los judíos tienen del mundo goy, o goim, digamos, también muchos casos basados en prejuicios. Entonces, para mí fue siempre, esa condición me permitió tal vez una distancia y un compromiso menor como observador, y entender el fenómeno de los prejuicios que tanto mal nos hacen, y que al mismo tiempo tan presentes están en todos nosotros. Hace un tiempito, en una entrevista con Luis Novarecio, decías que mi abuela paterna trabajaba de planchadora cerca de donde hoy está el Ministerio, o de vuelta a la Secretaría de Cultura de la Nación. Dice, si me viene a mi abuelo o mi viejo, que soy ministro de Cultura, y ahí te quedaste. Sí, claro. ¿Cómo te verían? Bueno, lo verían con mucho orgullo. De última es una historia de una Argentina donde uno podía progresar o puede progresar. Es una historia, si querés, de éxito social, de algún modo. Mi abuela tenía muy pocos libros, no más de 4 o 5. Había uno que era para ella el libro, que era El Pequeño Larousse Ilustrado. De hecho, María Elena Walsh tiene una hermosa vals del diccionario que habla del Pequeño Larousse Ilustrado. Lo que necesitaba saber estaba ahí. Había resistido durante años la llegada del televisor, porque ella era de la radio y le gustaba la radio y no entendía por qué había que tener televisión. Y
y nunca fue, lo más lejos que llegó fue a Mar del Plata. Entonces, pero yo la pasaba muy bien con mi abuela y la adoraba. Íbamos mucho al cine, y ella efectivamente trabajaba en esas casas de la Recoleta, palacetes, pisos, planchando. Y mi viejo, que se había hecho muy de abajo, también se había convertido en un tremendo lector de literatura, en un melómano exquisito, en un amante del cine. Todo eso me vino por la vía paterna. Mi vieja, más de izquierda, vinculada de joven a la Federación Juvenil Comunista, hija de un estanciero venido a menos, hija de una madre judía, atea. De ahí vino la relación con las ciencias sociales. Había estudiado sociología en las primeras camadas de la UBA, después además psicóloga. Entonces había libros en mi casa, y yo creo que para mí sí, creo que mi madre, de hecho, que no es una ferviente macrista ni mucho menos, se sintió muy orgullosa que yo llegara a una posición como esta, y creo que mi viejo, que ya falleció hace unos años, mi abuela también falleció, hubieran estado muy orgullosos de mí, y hubiera sido casi una ironía, ¿no? del destino, de esas que vos decís, qué país donde el nieto de una madre soltera, de un hijo único, que tuvo que ir a trabajar desde muy chiquito, puede estudiar, puede formarse, puede armar una familia, puede que le vaya bien en su profesión, e incluso puede recibir la invitación a participar de un gobierno del país. Digo, es algo que a mí, más allá de que todavía uno sienta si lo merece o no lo merece, pero en cualquier caso, el solo hecho de que haya ocurrido, a mí también me da orgullo. Digo, me da la sensación de que sí, la movilidad social, por lo menos para mi generación, todavía era posible, y creo que tenemos que reconstruirla, porque es finalmente lo que me trajo hasta acá. No tuve padrinos, no había, en mi casa era una casa de clase media, había años que no nos podíamos ir de vacaciones, no teníamos coche, vivíamos en un departamento que no tenía teléfono, lo cual era habitual porque los departamentos con teléfono eran más caros. Estoy hablando de los primeros años 70. La verdad es que seguramente mi abuela Josefina y mi papá Rubén hubieran estado muy orgullosos de que su hijo y su nieto, en un campo que para ellos era importante. Aún mi abuela con su pequeño Larús sabía que ahí había algo que era importante para la vida, y mi viejo en cambio tenía una gran biblioteca y era habitual. De chiquito me acuerdo acompañarlo al Parque Rivadavia o a la calle Corrientes a comprar libros y a mirar discos y a hacerme escuchar música. Tengo recuerdos muy felices de esa situación, y de hecho la reproduzco con mis hijos. Estamos conversando con el secretario de Cultura de la Nación, con Pablo de Luto. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. ¿Cómo no? Flor de Lino, la voz de Horacio Molina. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo,
cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día... Da lástima pisarlo el tema, pero se nos acaba el programa. La Flor de Lino, en la voz de Horacio Molina, recién que falleció hace muy poquito tiempo. Sí, de una elegancia y de una suavidad. Y Flor de Lino tiene una particularidad, es de una época también, de los años 30, cuando muchos tangos o milongas tenían una temática nacionalista muy fuerte. Pues dice, como un campo, dice Flor de Lino, un campo argentino maduro de flor. Digo, la palabra argentino está dicha como con un cierto orgullo, pero Horacio cantaba todo bien, bolero, bossa nova, y cuando se empezó a dedicar al tango, para mí hizo versiones que son casi insuperables. Hace un tiempito decías en una entrevista, los escritores son como miembros de una familia. Los seguís durante toda la vida. Sí, claro. ¿Cuáles son esos escritores? ¿Has lidiado con muchos y leído sí, otros? Bueno, ¿Cuáles son los esos que seguís durante toda la vida? Uno fue porque también falleció hace poco, Philip Roth. Recuerdo que lo descubrí de grande y me agarró una especie de obsesión por leerlo todo. Y otro fue Elías Canetti. Empecé por sus memorias también me evocaban la historia de mi abuela, porque era una familia sefaradí de Bulgaria. Leí de los argentinos, me pasó con Borges, de más chico me pasó con Cortázar, me pasó con Arlt y me pasó con el que más me gusta de todos, que es Manuel Puig. En Puig encontré también a mi abuela, paradójicamente. Puig escribía como mi abuela hablaba, con un lenguaje de la intimidad de las mujeres que eran jóvenes en los años 30, 40, en la época del cine, y donde el lenguaje se mezclaba, de las personas se mezclaba con el de las películas. Qué sé yo, leo mucha no ficción, leo mucho ensayo. La literatura me requiere una suerte de mood, un estado de ánimo y una capacidad de concentración que por ahí la no ficción te permite leer más salteado. Estoy muy fascinado con tipos hoy como Steven Pinker o como Harari, o como hace mucho otro de estos en los que he sido completista, es decir, de leer todo lo que han escrito. Era un paleontólogo extraordinario que se llama Stephen Jay Gould, un tipo que escribía con ensayos de ciencia con una elegancia digna de Borges. Me gusta mucho leer sobre ciencia. Me parece, aparte me parece importante leer sobre ciencia, porque si no uno tiende a pensar la ciencia como algo mítico, como algo casi religioso. Uh-huh. Recién antes hablabas del documental libro Uh-huh. que escribieron, que fue ese diálogo entre Graciela Fernández Mejide y Leis en su momento, y que vos participaste Sí. activamente. ¿Qué recuerdo te queda de este proyecto? Hace poco en el Club Político hablabas de eso Sí, y lo recordabas. sí, porque se había cumplido un nuevo aniversario de la muerte de Héctor, que fue justo cuando estábamos cerrando el libro. Mira, fue un momento extraordinario desde todo punto de vista. Durante una semana estuvimos con Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis rodando en la casa de Leis, prácticamente conviviendo todo el día, a partir de disparadores que yo les iba planteando, una conversación muy profunda sobre lo que había sido la experiencia de ambos en la década del 70, 80. Y Leis me había parecido ya desde antes un tipo completamente extraordinario, por una razón básicamente. Porque nosotros siempre tendimos a ver la experiencia de la represión
la que le tocó vivir a Graciela Fernández Mejía muy de cerca. Al haber sido secuestrado su hijo, desapareció por la dictadura, la habíamos visto siempre muy desdoblada de la experiencia de las organizaciones armadas anteriores, en la cual Leis había participado dentro de las filas de montoneros. Hubo una frase de Leis que a mí me permitió curarme de la obsesión por los 70, que fue su pedido de perdón. Héctor Leis, ya viejo y enfermo, decide hace unos años, pocos años, pedirle perdón a quienes a él había afectado por su participación en los montoneros y pedirle perdón a las generaciones que vinieron después, como la mía. Y el perdón tiene algo muy sanador. Digo, más allá que uno comparta sus puntos de vista o no los comparta, no es una experiencia la de la guerrilla de los 70 de la cual uno tenga demasiados argumentos para hacer alarde. Y cada tanto viste que aparece una cierta mitificación, romantización del heroísmo, de los valores de esa generación, que no dudo que hayan existido, pero como experiencia creo que fue desastrosa. Y si hubiera participado de ella, creo que sentiría algo parecido a lo que sentía Leis, la obligación moral de pedir perdón. Estábamos hablando con el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Beluto, que nos acompañó hoy en Voces y Memorias. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Hernán, y gracias por este clima para charlar distendido, que no es habitual hoy por hoy en los medios. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. En la operación técnica Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Registra hoy tu línea prepaga marcando *234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM. Presidencia de la Nación. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicio Aeropuertos Argentina 2000. Vuelve Vamos los Jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumulá más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anual es 0% cada 1.000 pesos en 3 cuotas. La cuota será 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com/promociones.